Muchas gracias, Tono. Buenos días a todos. Yo me sumo a esas palabras de felicitación y de agradecimiento a las empresas que han podido permitirnos que desde la Fundación se celebre este seminario. Y palabras de felicitación, como patrón no debería decirlo, pero en tanto en cuanto no soy artífice de este seminario, que ha sido todo muy ideado por nuestro director Tono, pues la verdad es que he de decir que es un seminario realmente interesante y realmente importante. Y por eso creo que las primeras palabras tienen que ser de felicitación y de agradecimiento. Van a hablar todos ustedes hoy de la huella del carbono. Yo he de decir, como lo saben todos ustedes, que hace no muchos años me tocó poner en marcha el primer Ministerio de Medio Ambiente, y este era uno de los términos que ni estaba ni se le esperaba. Es decir, cuando yo daba ruedas de prensa, los propios periodistas entonces, y parece que estoy hablando del paleontológico, no sé en qué época nos estamos situando, la realidad es que ni siquiera del desarrollo sostenible eran capaces de entender entonces a qué nos íbamos a referir. Imagínense, en el poco espacio de tiempo, no más allá de 15 años, todo lo que se ha avanzado. Y sin embargo, lo importante que es la huella del carbono y el desconocimiento, como nos acaban de comentar ahora mismo, que todavía existe. Por eso yo creo que es un día especial para avanzar en este concepto que forma parte de nuestro día a día, porque efectivamente la huella del carbono es la totalidad de esos gases de efecto invernadero que se emiten, que emitimos realmente por efecto directo o indirecto de todas nuestras actuaciones. Es decir, que tanto a nivel individuo, a nivel organización, a nivel evento, hoy podríamos estar midiendo aquí la huella del carbono también, a nivel de la vida de un producto. Esto es lo que se mide en la huella de carbono. O sea que es como si dijéramos el impacto ambiental, que sí que ya se hablaba en mi época, aunque también era hablar como de unos términos que no se entendía qué podía ser ni por qué podían tener relevancia, pero es como ese impacto ambiental medido según un inventario de emisiones de gases de efecto invernadero, que como todos ustedes saben mucho mejor que yo, tienen que seguir unas normas internacionales, son medidos en toneladas de dióxido de carbono, pero lo importante yo creo que es que realmente hay una relación muy grande en esta huella de carbono con todo lo que es el consumo humano y el impacto ambiental. Eso es lo que yo creo que es definitivo para mentalizar mucho más a la sociedad, a la población en general, de la importancia que esto tiene. Porque cuando hablamos efectivamente de la huella del carbono, pues es ese mecanismo que hay para medir la cantidad de emisiones de dióxido de carbono que emitimos precisamente por la utilización de combustibles fósiles. Y lamentablemente, como veremos y les diré brevemente después, pues son muchos, quizá excesivos, los combustibles fósiles que gastamos en España precisamente por la dependencia energética que tenemos y por la falta de abastecimiento que tenemos si no estuviéramos importando todos esos combustibles fósiles. Por tanto, creo que lo primero que tenemos que dejar muy claro es que todas las actividades que llevamos a cabo en el día a día, en el minuto a minuto, y todos los bienes que utilizamos implican un consumo de energía. Y esto es algo que tiene que formar parte de nuestro pensamiento permanente. Entonces, conocer cómo se generan esas emisiones y de dónde provienen es un factor fundamental que es el que tenemos que analizar para poder saber cómo lo podemos paliar, es decir, qué medidas podemos tomar para su reducción. Ya se hablaba, no de la huella del carbono, pero sí del impacto del cambio climático con aquellos que existían ya en mi época, los paneles de cambio climático que se iniciaron a nivel internacional en el año 1988. Y yo creo que en toda la problemática actualmente, que es ya afortunadamente muy exigente de política energética y cambio climático a nivel de la Unión Europea, yo creo que los niveles de exigencia son realmente importantes. La estrategia de la Unión Europea, llamada y por todos conocido como Estrategia 2020, creo que marca un hito en donde, y si somos capaces de llegar a cumplir esos requisitos que nos exige. Evidentemente, el protocolo de Kioto, y ahí sí que tuve el honor, porque una vez que ha entrado en vigor creo que tenemos que decir que es un gran honor, a mí no me duelen prendas en decir que con lo difíciles que fueron las negociaciones del protocolo de Kioto, yo creo que llegamos a aprobarlo
como se hacen estos convenios internacionales, a las 5, a las 6 de la mañana, cuando parece que ya nadie puede más, y se llegó a aprobar. No les oculto que probablemente muchas de las personas que estábamos allí asistiendo a ese momento, que sin duda era histórico entonces, pero que ha sido mucho más histórico después, yo creo que se aprobó porque había muchísima gente que pensaba que nunca iba a entrar en vigor. Era el primer instrumento jurídico de control ya de todo el impacto ambiental. Y tengo muchas dudas, ya no digo en la perspectiva de la Unión Europea de hoy, en la perspectiva del desorden internacional a todos los niveles en el que nos estamos moviendo, en el momento de crisis tan tremenda y de convulsión y de volatilidades permanentes como nos estamos moviendo en estos últimos 4 años. Hoy mismo es un día a nivel europeo, como saben todos ustedes, especialmente importante. Yo no les oculto que, habiendo escuchado algunos discursos allí sumamente importantes, como eran, por ejemplo, el de los Estados Unidos, que fue hecho aquel discurso para oponerse rotundamente al protocolo de Kioto y además por los siglos de los siglos vino a decir nada menos que de que entonces era vicepresidente del gobierno de los Estados Unidos, el presidente era el señor Clinton, y el vicepresidente, que lo conocerán todos ustedes porque estarán muy familiarizados después con esa fe del converso que ha demostrado hacia el cambio climático, nada menos que el vicepresidente Al Gore. No les quiero contar la pitada que se llevó el vicepresidente Al Gore con el discurso que hizo allí en contra del protocolo de Kioto. Bueno, la realidad es que se pensaba que no se iba a aprobar, pero ha sido un hito que de entonces acá se ha venido aplicando, y la realidad es que ahora, me comentaba quienes están en la responsabilidad actual por parte del Gobierno de España negociando el post-Kioto, que no está exento de dificultades el ver cómo se puede ir a más, pero sobre todo para cumplirlo, no solamente a nivel de declaraciones. Lo cierto es que el protocolo de Kioto fue un gran avance para todo ese control de emisiones, no con toda la precisión que después afortunadamente se ha desarrollado, pero vuelvo a repetir, quizá como jurista me impactó muchísimo que era el primer instrumento jurídico con posibles sanciones inclusive, y que para mí tenía un salto muy cualitativo de lo que día a día hubieran sido, si no, muchas relaciones de las partes. La COP, ahora se va a celebrar la COP17, creo que es ya, la de Durban, de la que esperamos que haya algunos resultados, pero que muchas veces yo ahora desde fuera me pregunto, ¿y qué pasaría si a lo mejor se hiciera también la huella del carbono, se analizara ese impacto de la huella del carbono en estas reuniones? Pues probablemente podríamos hacerlas con las tecnologías de hoy en día, a nivel de conferencias intergubernamentales. Como no se viajaría tanto, se gastaría muchísimo menos y probablemente se llegaría a acuerdos un poco más rápido que lo que estamos llegando. Pero en cualquier caso, creo que marcó un hito muy importante. Piensen que les estamos hablando del año 1997. Parece antes de ayer, pero para todo lo que afortunadamente hemos avanzado es realmente como la prehistoria. Y aquí se consiguió el empezar ya a sentar las bases de lo que tenía que ser un uso eficiente de la energía y, evidentemente, lo que ha dado origen después a medir esta huella del carbono. ¿Dónde está España? Bueno, pues personas más cualificadas que yo pueden decirlo en este momento. Lamentablemente España tenía una situación difícil para poder cumplir con todo este protocolo de Kioto, y la realidad es que han bajado las emisiones. Algo se ha hecho, evidentemente, de políticas y de concienciación, no todavía lo suficiente, porque no basta con normas, con reglamentos, sino que hay que creérselo realmente todo esto a nivel empresarial, a nivel institucional, a nivel personal, a nivel de la construcción, que tanto consumo energético lleva, y la realidad es que se ha avanzado, pero desde mi punto de vista, bastante lentamente. Y justo cuando han bajado las emisiones en una proporción muy importante, es cuando ha llegado la crisis del 2007 ahora. Están viendo ustedes que ha empezado el declive efectivamente de todas estas emisiones de dióxido de carbono, lo cual significa que se puede vivir con menos energía, que se puede vivir contaminando menos. Y esto creo que también es muy a tener en cuenta. ¿Por qué es importante entonces que hoy nos centremos en estudiar todo esto? Pues miren, porque las exigencias de la Unión Europea, por una parte, son muy grandes, como estamos comentando, a nivel de normativa. Pero es que además, yo creo que, y por eso me gusta que se hable precisamente de la huella del carbono dentro de todo un programa de eficiencia energética, quien ha dado en llamarlo ya como el quinto combustible, el de la eficiencia energética, yo creo que es lo que tiene que predominar en nuestras vidas día a día, porque está muy bien medir la huella de carbono para concienciarnos, pero está mucho mejor
que nos concienciemos de que podemos ser mucho más eficientes en el uso de las energías. Por eso, esa reducción de la generación de dióxido de carbono pues se puede hacer con la reducción de consumo energético, con la mejora de la eficiencia energética o inclusive con la captura de dióxido de carbono que está tan presente en la atmósfera. Todo esto son los temas que de una u otra forma se van a hablar a lo largo del día de hoy. Y yo creo que es realmente una oportunidad muy grande, porque claro, alguien que no esté familiarizado con esa temática pueden decir, pero todo esto, ¿por qué nos importa? ¿Y por qué tenemos que dar tanta importancia al tema de la huella de carbono? Pues fundamentalmente porque hay muchas y muchísimas ventajas que se derivan de saber analizar bien la huella del carbono, de saber medirla bien y de compensar esas emisiones. ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo, si hablábamos de eficiencia energética, me estoy refiriendo a los costes de la energía. Y en la medida en que seamos conscientes de cuánto estamos malgastando de energía, pues probablemente vamos a ser mucho más conscientes y mucho más sensatos en ese uso eficiente. Por tanto, estamos hablando de costes de la energía. Y no es baladí hablar de los costes de la energía en cualquier parte del mundo, pero muy especialmente en España, en donde, como saben ustedes, y lo comentaba al principio, somos mucho más dependientes de los combustibles fósiles, por tanto, mucho más contaminantes que el resto de los países del mundo. Por ejemplo, somos más dependientes de la importación, el 80% más que la Unión Europea, que tiene como una media de utilización de combustibles fósiles de un 50%. Es cierto que en España, podrán decirme ustedes, hemos hecho un gran avance en el uso de tecnologías renovables. Es verdad, somos muy pioneros y, de hecho, la industria, la tecnología en algunas energías ha sido muy importante el desarrollo de estos años. Pero lo que tenemos que también tener en cuenta es a qué coste y con qué inseguridad jurídica estamos manteniendo en este momento ese desarrollo de las energías renovables. Por tanto, creo que el hablar de la huella del carbono nos va a llevar también necesariamente a exigir a las autoridades lo que tantas veces está diciendo pero no se pone en marcha, el saber con una visión de aquí a 15 años, y quizá yo lo digo ahora con más conocimiento de causa, porque como saben ustedes estoy mucho más al otro lado de la valla, estoy en el sector financiero, por tanto, para hacer los project finance, para hacer las inversiones, no son inversiones que se puedan cambiar cada 4 años, que suele cambiar el concepto de la administración con cambios de gobierno que nos pueden llevar a distinto tipo de regulación. Lo importante es tener la seguridad jurídica de que un proyecto que yo pongo en marcha hoy, porque va a beneficiar esa huella del carbono, efectivamente va a poderse desarrollar pues a un plazo de 10, de 15, de 20 años sin ningún tipo de sobresaltos. Creo que esos son los temas de ese mix energético que tenemos que tener claro, no solamente de energías renovables, a mí me gusta hablar de energías alternativas, para poder incluir, no les oculto que yo empecé trabajando en la Junta de Energía Nuclear, por tanto soy una gran defensora de las centrales nucleares y me ha sorprendido muchísimo, si no hubiera sido por razones electorales, no creo que lo hubiera hecho la señora Merkel, que fue ministra de Medio Ambiente al mismo tiempo que lo fui yo, con esa decisión que ha tomado, y que a lo mejor tiene alguna revisión en un plazo posterior porque son temas realmente electorales. Por eso yo creo que lo que se va a analizar en esta jornada del día de hoy por expertos, por las personas que más saben de todas estas materias, es realmente algo tan esencial como la eficiencia energética, con ponencias que va a desarrollar pues, gente muy experta en todo ello, desde gente del Ministerio de Fomento o del Green Building Council de España, donde se va a decir efectivamente cómo se puede ser más eficiente, como les digo, y por eso es la Fundación Arquitectura y Sociedad, en toda la construcción de edificios. Piensen ustedes que de aquí a 20 o 25 años, lo leí el otro día preparando esta intervención, va a haber un porcentaje, nada menos, que 8 de cada 10 europeos van a vivir en ciudades, en grandes ciudades, 9 de cada 10 norteamericanos y 5 de cada 10 africanos o asiáticos van a vivir en grandes ciudades, de aquí a 20 o 25 años. Es decir, que los arquitectos también tienen nuevos retos en la construcción de estas viviendas, en la reestructuración y renovación de viviendas que ya existen, para atender a todas las necesidades. Los ciudadanos somos cada vez más exigentes, y más hoy en día que estamos en la globalización y que podemos
poder elegir en cualquier momento nuestra calidad de vida, pues hay unas exigencias que desde la construcción, que desde todos los productos que se vayan utilizando en la construcción van a tener que darnos una calidad de vida mejor. Y en esa calidad de vida empezamos por ese desarrollo sostenible. Las tecnologías se han desarrollado, los códigos de edificabilidad son de exigencia obligatoria, pero pueden ser y deben ser cada vez más exigentes, y esos son una de las razones que movieron a esta fundación, que se llama Arquitectura y Sociedad, a unir este tema tan importante como es el de la huella de carbono, para que elementos tan importantes como el agua, como los residuos, como el transporte, estén englobados en esa nueva concepción de urbanismo que se está poniendo en marcha ya, pero que hay que poner todavía más énfasis para que sea una realidad cuanto antes. Si decimos que la huella de carbono es un mecanismo de medición, pues lógicamente ese planteamiento de la huella del carbono va a llevar a toda una serie de ponentes a lo largo del día de hoy que hablen de ese establecimiento de una estrategia, hechas las mediciones, con unos objetivos muy concretos de reducción de las emisiones de dióxido de carbono. Y ahí hay ponencias desde la regulación específica que el representante de AENOR les va a explicar a ustedes, como ponentes que ya tienen la experiencia en sus propias empresas de cómo esto se viene desarrollando. Porque lo importante es que hubiese una legislación que obligara ya a que la huella del carbono formara parte de nuestras vidas. Sin embargo, estamos todavía en España lejos de tener esa norma, esa legislación. Pero es bueno que, desde luego, desde un punto de vista de eficiencia de costes, de impacto ambiental, de defensa de lo que es una economía verde, podamos realmente ir imponiendo en las distintas empresas esta huella de carbono para ir avanzando de una forma muy concreta en lo que es un desarrollo sostenible. Y eso lo están haciendo distintas empresas que les van a ir contando a lo largo del día de hoy su planteamiento. Ni que decir tiene que yo creo que el momento también es muy bueno para que, aunque no nos escuchen, pero por lo menos de alguna forma hacerlo llegar a los representantes del G20 que se van a reunir la semana próxima, casi a principios del mes de noviembre, el 3 y el 4 de noviembre, en Cannes, y ya sé que lo que los medios de comunicación van a seguir va a ir mucho más por la vía de la situación económica a nivel mundial que estamos viviendo, si se produce una crisis financiera o no, pero hay documentos muy importantes planteados en relación a esta economía verde. Y creo que estas conclusiones de un seminario tan importante como el que hoy se va a celebrar aquí en la Fundación Arquitectura y Sociedad deberían llevarnos precisamente para ayudar a que este documento que se presenta al G20, donde se dice qué medidas debe desarrollar cada país para una economía baja en carbono, se sepa que hay fundaciones en España, que hay empresas en España, como las que hoy van a presentar sus conclusiones, que están haciendo ya, si me permiten, que estamos haciendo, porque desde el Banco de Santander toda la medición del impacto ambiental es algo que realmente nos preocupa, desde la creación de una oficina de cambio climático, y por aquí estará la representante también que lleva todos los temas de medio ambiente en el Banco Santander, que le podrán decir ustedes, pero le hemos dado una importancia prioritaria a los riesgos, a los productos que pueden también desarrollarse para beneficiar mucho más una sociedad baja en carbono, y creo que como esto hay muchos ejemplos que es bueno poner en común para animarnos cada vez más y exigir quizá al próximo gobierno que dentro de las prioridades, no vamos a pensar que van a ser de los 100 primeros días, pero si empezaran a pensar en ello el 101, pues creo que podríamos darnos por contentos, porque en 4 años, cuando se quiere, se puede avanzar muchísimo en esta mejora al final de la calidad de vida de todos los españoles, en este caso concreto del que estamos hoy hablando, sin perjuicio de que nos estén siguiendo cuantas personas a través de las tecnologías nos puedan estar oyendo, pero que sepan que en España hay fundaciones como esta que se preocupan de ello, y que hay empresas que abonan esta tesis, que defienden con la presencia aquí hoy este seminario, y que por lo tanto al finalizar el día de hoy seguro que estas conclusiones van a ser muy importantes. Esperemos que se hagan eco de ellas los medios de comunicación y que signifique un antes y un después para la huella del carbono en España, las conclusiones a las que van a llegar todos ustedes en el día de hoy. Mi felicitación a todos y mi agradecimiento a las empresas que han permitido que lleguemos hasta aquí hoy. Gracias. Muchas gracias.